Hoy leemos el Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículos del 7 al 15. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: Cuando ustedes hagan oración, no hablen mucho como los paganos, que se imaginan que a fuerza de mucho hablar serán escuchados. No los imiten, porque el Padre sabe lo que les hace falta antes de que ustedes se lo pidan. Ustedes pues oren así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Si ustedes perdonan las faltas a los hombres, también a ustedes los perdonará el Padre Celestial. Pero si ustedes no perdonan a los hombres, tampoco el Padre les perdonará a ustedes sus faltas. Hemos hecho la lectura del primero de los 4 evangelios en el orden en que se encuentran en el Nuevo Testamento y en la Biblia, el Evangelio según San Mateo. Y la parte que hemos leído se encuentra después del inicio con la infancia de Jesús. Viene la introducción del bautismo de Jesús y luego su retorno a Galilea. Y entonces comienza el primer discurso de Jesús, llamado el Sermón de la Montaña, en el que pronuncia las bienaventuranzas, les dice a los discípulos que ellos son la luz del mundo y la sal de la tierra, les asegura que Él no ha venido a abolir la ley y que ellos tienen que superar a los escribas y a los fariseos en el cumplimiento de la voluntad de Dios. Les muestra cómo el cumplimiento pleno debe darse superando la manera mínima de cumplir los mandamientos de la ley de Dios respecto a los mandamientos concretos, y al final les dice cómo ellos no deben devolver mal por mal y deben amar a su prójimo. Y enseguida nos presenta la práctica de las obras de justicia que cada uno debe hacer. La primera es la de la limosna, la segunda es la oración y la tercera es la del ayuno. Y al hablar de la oración, que ubica en el lugar central de estas 3 obras, Jesús se dirige a los discípulos, que son miembros de un pueblo acostumbrado a hacer oración por lo menos 3 veces al día. Les hace saber que deben evitar llamar la atención como actores en un escenario, que ellos deben hacer una oración sincera, profunda, auténtica, que tenga como objetivo que sea su Padre quien los escuche en el secreto. No está así prohibiendo que hagan la oración pública, la oración comunitaria. Lo que está cuidando es que eviten hacer ostentación de su vida de oración. Normalmente los hebreos hacían oración de pie y lo hacían también en lugares públicos como las sinagogas o donde correspondía el horario en que tocaba la oración. Pero Jesús los invitó a hacer oración en un lugar escondido y posiblemente oscuro y secreto de su casa. Y luego empieza a decirles que tampoco deben hacer la manera de oración que practican los que no son hebreos. Los 2 riesgos hay que evitarlos: la ostentación, y les dice: no hablen mucho como los paganos. Los paganos repetían muchas fórmulas insistentemente, repitiendo los nombres de Dios o de sus dioses, algo así como decir Señor, 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 Señor. Esto, dice, hay que evitarlo.
Era una práctica supersticiosa de parte de los paganos y ellos lo hacían porque si descuidaban mencionar alguna de las invocaciones, podían atraer, según ellos, castigos y querían evitarlos, como si tuviera algo de magia automática la invocación de algún título divino o como un conjuro. Jesús les enseña a que ellos, cuando hagan oración, eviten eso. No van a ser escuchados a fuerza de hablar mucho. Ellos no deben hacer imitación de esa manera. Ellos deben orar como hijos que le hablan a su Padre. Y por eso les dice Jesús el modelo de oración. Ustedes oren así. El destinatario de la oración es Dios, pero es un Dios que es Padre, no es un Dios que es Rey, no es un Dios que es jefe, no es un Dios que los ve de lejos, un creador distante. Se trata de algo diferente. Es un Padre cercano, es un Padre bueno, es un Padre que se le habla como hijos. Por eso es que Jesús constantemente enseña que Dios es el Padre y todas las veces que les habla del reino, insiste que es el Padre de ellos a quien tienen que hablarle. Cuando dice que este Padre, que es Padre común, tiene un lugar, el Padre nuestro, dice 12 veces en el Evangelio según San Marcos que está en el cielo. No es un Padre de la tierra, no es un Padre de una familia acá en la tierra, pero implica tener una cierta familiaridad con el mismo Padre de Jesús. Este título en el Evangelio de San Marcos aparece 44 veces. Y por eso tenemos que entender que es la parte principal de la enseñanza de Jesús, revelar que Dios es el Padre. Hablar de Dios como Padre viene junto con santificar el nombre de Dios. Que sea santificado tu nombre, la voz pasiva para los hebreos significa que el actor que realiza esta santificación es el mismo Dios. Él tiene que mostrar su santidad porque Él lo había dicho en el pasado. Él iba a glorificar su nombre manifestando su bondad, según el profeta Isaías, o salvando a su pueblo, según el Éxodo o Isaías. Él dice que deben pedirle al Padre que sea quien santifique su nombre mostrando su santidad. Pero también ellos deben pedirle que venga a su reino. Este Dios que es Padre es también Rey, y en este mundo en que se vive, aquel que reinaba es el príncipe de las tinieblas y hay que pedirle que sea el Padre quien lo expulse. Ellos deben pedirle al Padre que venga a reinar, y la manera en que reina es haciéndose su voluntad, como ya se hace en el cielo, también debe realizarse en la tierra, como hacen los ángeles y los santos, la gente que se considera discípula de Jesús y quiere vivir como hijo de Dios debe hacer la voluntad del Padre. Así también, para poder vivir sobre la tierra se le pide al Padre el pan de cada día. Pero en la Biblia el pan significa todo tipo de alimento, un alimento normal, real, que hace falta cada día, y esto es suficiente y lo necesario para poder tener la fuerza y hacer la voluntad del Padre. Y este pan material es la muestra y el signo de la providencia de Dios al que se pide que lo dé a los hijos que le hablan. Se le pide también que perdone sus deudas, que son directamente los pecados, las faltas en que incurre cada uno, que no puede reparar sus pecados por su debilidad. Y luego dice que no los deje caer en la tentación, como lo enseñó Jesús en el Getsemaní. Y luego que los libre del mal, el maligno que es Satanás, que tiene un poder muy fuerte sobre la humanidad. Y finalmente, que Él sea quien muestre el amor librándolos del mal. Los discípulos tienen que aprender también que le han pedido al Padre el perdón de los pecados, pero eso depende también de su manera de perdonar a los demás. Jesús así enseña que el Padre espera el perdón de unos para otros para poder perdonar si nosotros queremos ser perdonados. La condición de recibir el perdón es nuestra misma acción y actividad de perdonar. Que el Señor los bendiga. Hasta pronto. Sea alabado el Santísimo Sacramento. Hasta pronto.